buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Giselle Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a tener un programa donde les vamos a platicar de una publicación bastante especial. Esta se llama Mis pies tienen raíz, mujeres del mundo de habla hispana. Y para ello hemos invitado a Atenea, bueno, en este caso Castillo, que es la ilustradora y que nos va a platicar ahorita sobre su trabajo de intervención, porque hay algunas ilustraciones que antes de iniciar esta entrevista ya nos llamaban la atención, pero también nos acompaña Antígona Segura, quien ella también es parte de este colectivo que es Cúmulo Tesla, a quienes, bueno, pues justo invitaron y convocaron para hacer la curaduría de estas mujeres que pues transformaron de cierta manera el mundo y que algunas, bueno, pues siguen con vida. Entonces vamos a platicar sin más preámbulos con Atenea Castillo y Antígona Segura. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas Hola, gracias. buenas tardes, gracias. Pues gracias a ustedes por estar aquí en estas charlas. La verdad es que siempre nos gusta platicar con esas personas que están detrás de estos grandes proyectos editoriales y qué mejor ahora hablar de este, que convoca a mujeres muy especiales, mujeres que, si bien es cierto, algunas son muy conocidas, le decía antes de iniciar esta entrevista, pero algunas otras no. Entonces, si les parece, vamos a iniciar. ¿Cuáles son estas mujeres que se eligieron? Si quieres, Antígona, platicarnos sobre esto. ¿Y cuál es el propósito también de rescatar estos rasgos? Porque tienen cosas en común. Si bien es cierto, cada una tiene diferentes actividades y demás, o incluso profesiones, pero hay como un hilo conductor. Entonces, si nos quieres adentrar a esta obra que es Mis pies tienen raíz. Sí, pues la idea es no hacer un libro más sobre mujeres, ¿no? Queríamos que hubiera varios elementos que fueran diferentes a otras obras que hablan también de lo que han hecho las mujeres. Entonces, en principio, escogimos un personaje central, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, a quien pues todos conocemos, ¿no? Pero que hay ciertas dimensiones de ella que no se habían tocado. Por ejemplo, el hecho de que pues cocinaba como parte de sus actividades dentro del convento, que era una persona que pues le gustaba el teatro, la ciencia, obviamente lo que conocemos de ella, la poesía, perdón, entonces, este personaje central lo tratamos de conectar con otras mujeres que tuvieran cosas similares, que compartieran intereses con ella. Y los personajes que elegimos para conectarnos con el personaje de Sor Juana fueron mujeres que podrían estar en cualquier época, incluyendo, o sea, en la presente, o sea, que todavía estuvieran vivos, que no lo hubieran estado, pero que en todos los casos, estas mujeres provinieran de Hispanoamérica, es decir, que no fueran las típicas mujeres blancas, europeas o de Estados Unidos de las que normalmente hablamos, sino que habláramos de estos personajes de los que poco se sabe, y particularmente en México, porque en México estamos un poco desconectados de Centroamérica y de Sudamérica. Entonces, tomar a estas mujeres que habían vivido en estos espacios, ya sea en el presente o en el pasado, y traerlas y conectarlas con nuestra queridísima Sor Juana, ¿no? Entonces, la otra es que nuestras semblanzas son biografías muy pequeñitas, pero nuestras semblanzas también las mostraban muy humanas, ¿no? O sea, no hablar de estas mujeres como estos seres extraordinarios, inalcanzables, que no, que pues así como que los lees y dices, wow, ¿no? Qué maravilla de mujer, pero yo jamás voy a ser así, ¿no? Sino que conectarlas justamente con sus deseos, ¿no? Hay por algunas historias que empiezan con ella jugando, ¿no? Con el hermanito persiguiéndolo, haciendo actividades como justo cocinar, ¿no? Eh, y darles esta dimensión de cercanía hacia cualquier niño, niña o persona que los esté leyendo. Entonces, esa es básicamente nuestra idea y pues sí, lo pueden ver en nuestro fantástico, ¿no? Nuestro índice, eso que vieron ahí es el índice, ¿no? Es un índice circular porque no quisimos darles ningún orden, digo, al final tenemos que poner una detrás de otra en las páginas, ¿no? No pudimos hacer un libro circular, pero el índice ya les indica que las conexiones que hay entre ellas y además
les cuenta un poco, ¿no? Acerca, o sea, desde ahí empieza la obra, desde el índice. Entonces, esto pues, Exactamente. es lo que Y, intentamos. y que además como buen libro ilustrado, es muy colorido, te atrapa, te llama, y justo tiene que ver con esta pregunta, y ahora que Antígona nos decía, bueno, yo le decía a Atenea, ¿por qué tener una Sor Juana que quizás pues es diferente a todas las que hemos visto, que siempre con su hábito, ¿no? Y siempre con toda la indumentaria pues, de la congregación a la que pertenecía y demás. Entonces hablemos un poco de esta ilustración y las ilustraciones que acompañan a esta obra. Adelante, Atenea. Hola, pues en el caso de la ilustración de Sor Juana, un poco la idea era mostrarla precisamente con un carácter diferente a pues muchas de las imágenes que se construyen o en donde la representan, pues como esta gran heroína mexicana, o sea, también fue un personaje que era muy, o sea, formó parte del, o sea, era monja, pero era una monja muy sui generis, que pues muy desobediente. Entonces también la idea como de quitarle ese hábito era mostrar un poco esa parte de ella, ¿no? Representar como de esa manera esa desobediencia, ¿no? Que se expresó de muchas maneras en su obra. Uh-huh. Ahora, sí entiendo esto, pero digamos, ¿qué te basas? ¿Tienes elementos, alguna fotografía? Porque siempre ya ves que como ilustración, pues tienes alguna base y vas tomando algunos pues, elementos. En este caso, pues estamos viendo que hay, pues, siempre va a estar acompañada de sus libros, ¿no? Y en algunos lomos vemos por ahí alguna poesía y algunos que, bueno, hacen alusión a lo que ella también, no solamente leía, sino escribía. Por ahí nos acompaña una serpiente, también nos acompaña una manzana. Entonces creo que también se vuelve a nivel iconográfico, pues se vuelve importante pues, ¿cómo lo podemos decir? Esta ya aplicación de la ilustración no es nada más decir a Sor Juana. Y además, bueno, el texto, quiero decirles que cuando lo vas leyendo, bueno, pues también te atrapa, porque te va diciendo datos específicos, te sitúa en un lugar, si es de madrugada, si es de día, si había calor, si no había calor. Entonces, no es la típica biografía, no es la típica, no sé, semblanza que te presentan de una persona, sino te da otros elementos que incluso hasta dices, wow, ¿no? ¿Por qué no nos cuentan de pronto más sobre las historias de las personas así, ¿no? Como si fuera alguien que te la estuviese platicando y que siempre damos detalle, incluso hacemos la pausa y si hubo una anécdota o por cierto, en este momento estaba transcurriendo, estaba sucediendo una noticia u otra cosa. Y les comento esto porque me gustaría también que comentaran cómo es que también, bueno, ya nos hablaba Antígona de cómo fue la relación con otras mujeres, pero hubo una investigación, o sea, detrás de cada mujer hay una investigación. Pues hablemos de esto, Antígona, porque yo lo que quiero es, como siempre les digo a los autores que están con nosotros, que se les antoje a todos los que nos están escuchando el ver este libro y por supuesto leerlo, pero sobre todo disfrutarlo. Y cuando alguien más nos los cuentas, es como que se contagia, dices, no, a ver, quiero contagiarme lo que ahorita Antigona y Atenea nos están platicando. Adelante, Antigona, platícanos de esta investigación. Sí, bueno, la idea de generar estas biografías como cuadros, ¿no? O sea, son momentos en la vida de ellas, ¿no? Que elegimos imaginándonos el momento, poniéndonos en el lugar de esta persona, ¿no? Entonces, era decir, a ver, si yo fuera Silvia Pinal, si yo fuera Sor Juana, Mariana Moles, ¿no? Me voy a poner en ese lugar y con todo lo que he investigado voy a tratar de recrear un momento de su vida que a mí o sea, que yo creo que dio lugar, ¿no? A todas estas cosas. Entonces, esta fue idea de nuestra editora Maya Fernández Miret, que nos dijo, queremos eso, ¿no? Entonces, nuestro trabajo del cúmulo de Tesla fue justamente hacer una investigación que nos tardó, pues, o sea, cada una de ellas, digamos, cuando son personajes históricos, sobre todo es más difícil. Hubo personajes particularmente muy difíciles en los que se decía, bueno, esta mujer ni siquiera existió, ¿no? Así, o sea, de ese grado. Y hay otros más sencillos, ¿no? O que son mucho más complejos porque hay tanta información, ¿no? Sor Juana misma o Silvia Pinal, ¿no? Que hay tantas cosas alrededor de ella. Y que dices, bueno, ¿cómo selecciono de estas mujeres? Ya sea porque hay muy poquito o porque hay un montón. Entonces,
todas ellas nos llevaron, básicamente este proyecto llevó como 2 años entre la investigación y después la escritura. La escritura, bueno, nos reuníamos, nos leíamos en voz alta cada una de las biografías que ya estaban listas, tuvimos que recortar, o sea, si se fijan, son muy pequeñitas y había que mostrar en ese cuadrito, había que mostrar a esta persona con toda su humanidad, con toda su contribución, ¿no? Entonces, realmente el trabajo de edición que hicimos, bueno, primero pues entre nosotras, leyéndonos, y luego con Maya, que era la que nos daba el visto bueno final, y obviamente, bueno, después pasa por el camino natural que todos los escritores conocen, ¿no? Las personas que escriben conocen, ¿no? Ya las pruebas finas, etcétera. Pero el descubrir estas mujeres, ¿no? Porque, digamos, algunas conocíamos un pedacito de la obra. Yo conozco a una mujer cubana que hace impresiones, ¿no? Y yo sé de esta mujer que armó una revolución en Sudamérica. Y yo sé, entonces empezamos a jalar el hilo y a descubrir la vida fantástica de estas mujeres, ¿no? Y entonces, la verdad es que fue entrar en una dimensión muy hermosa, ¿no? De decir, carambas, porque yo no sabía de ella. O sea, es este sabor que nos queda de quiero más, ¿no? O sea, quiero conocer a otras mujeres y quiero conocerlas además así. Entonces, sí, por ejemplo, yo trabajé con una matemática y ella, en particular, su nombre estaba mal, ¿sabes? Okay. Pero su nombre había estado mal escrito por siglos, siglos. Pero ¿Quién lo más es? curioso de ella Cuéntanos, cuéntanos todo. María Andresa Casamayor y de la Coma. Okay. Entonces, fíjense, resulta que, así les voy a contar rápidamente, resulta que ella, para publicar su libro, agarró las letras de su nombre y hizo un anagrama, ¿no? Entonces, el nombre con el que publicó fue Andreso, no sé qué, ¿no? Una cosa así. Pero entonces, si tú agarrabas todas las letras de ese anagrama y las acomodabas, te dabas cuenta que sobraba una letra, ¿no? Ok. Sobraba. Pero nadie se dio cuenta en no sé cuántos siglos, ¿no? Entonces, resulta que por ahí alguien que recuperó su historia, se dio cuenta que había un typo, ¿no? Un errorcito de dedo. Alguien le había puesto una I de más. Y se dieron cuenta hasta hace 2 años. O sea, el libro estaba a punto de salir. Nosotros ya tenía yo armada la bibliografía. Cuando rebusqué algún dato, porque me pidieron la editorial que precisara alguna cuestión que yo había escrito, voy y me encuentro con que hay una corrección y dije, ay, carambas, a ver si es cierto. Y entonces fue cuando yo agarré el nombre del libro, el nombre que había, su anagrama, lo acomodé y dije, ay, sí es cierto. Aquí, o sea, entre el nombre que está registrado en la historia y el nombre que está en su libro, sobra una I. Entonces, efectivamente, su nombre estaba mal. Y ya lo corregimos para el libro. Entonces, el nombre que aparece ahí, María Andresa Casamayor y de la Coma, es el nombre correcto. Wow. Y pues son esos detalles, ¿no? Que digamos, este es un nombre, bueno, ¿no? Pero hay otras cosas acerca de la contribución de estas mujeres de Centroamérica, de Cuba, ¿no? Y la otra cosa que también quisimos hacer, que esto es algo, miren, normalmente es muy común que se diga, es que fulanita persona fue esposa de, ¿no? Aquí no hay ninguna esposa. Entonces, bueno, no sé si con todo esto que estoy diciendo ya se les están tocando. Sí, no, es que sí, bueno, yo también, ahorita que mencionabas, bueno, que vas descubriendo también cómo esos datos que se dan precisamente, bueno, pues no son del todo cierto, o es esto que mencionabas de esta mujer que es, me dijiste María Andresa Casamayor, sí, de la Coma. Pues me vienen también más preguntas, porque yo creo que no nada más, ok, está la investigación, está cotejar los nombres, los datos, la información. Ahora me viene también otra pregunta que se relaciona entonces ahí a tener cómo hace para justo decir, bueno, cuáles son esos elementos que en este caso gráficos van a ser más representativos de una u otra. Ahorita con su buena, bueno, ya nos explicaron un poco, pero ahorita que estoy viendo justo a María Andresa Casamayor de la Coma, pues veo que hay una tabla, ¿no? Combinatoria para multiplicar
que yo creo que los que nos están viendo pues dirán que es eso, bueno, existían hace algunos años, ¿no? Para hacer, así como los que usamos Abaco y los que usamos algunos otros métodos para también sumar y multiplicar y más, bueno, pero también aquí vienen algunos instructivos y ella está como escribiendo, no se ve de frente, se ve de espaldas, está un león. O sea, a lo mejor ahí ya tenía que nos puedas dar como un par de ejemplos, si quieres hasta 3, de cómo fuiste tomando ya la investigación, la información y cómo tú determinas, o fue un trabajo también colegiado, donde dices, bueno, estos son los elementos de que en la parte de la ilustración tendrían que aparecer o tendrían que estar. Pues con cada ilustración fue diferente, porque precisamente, como dice Antígona, hay información diferente de cada una de estas mujeres. Entonces, me di cuenta desde el principio, que con la primera mujer con la que empecé, o sea, la primera que retraté fue Ana Roqué, y con ella pues sí tenía oportunidad de encontrar fotografías, registros de su rostro fieles, pero eran en blanco y negro. Entonces ahí me di cuenta de que yo tenía que imaginarme pues el tono de piel, de los ojos, del cabello. Y en otros casos pues no había ningún registro. En el caso de Fátima de Madrid o de María Andresa Casamayor, pues no hay retratos de ellas, o si los hay pues no. Oye, pero hay alguna... históricos o ilustraciones, o sea, con ilustraciones. Entonces, en esos casos, justamente en esos dos casos donde no había un retrato, una ilustración, y que yo no quería pues tampoco copiar una ilustración de alguien más del rostro de ellas, ¿no? Pues lo que hice fue ponerlas accionando de espaldas al espectador, en este caso en particular, ¿no? Y darle pues, como más peso pues a algunos elementos que refirieran a sus campos de estudio, ¿no? En el caso de María Andresa Casamayor, pues a unos textos que ella deja, ¿no? Sobre matemáticas. El león, bueno, los animales tienen diferentes connotaciones en distintas ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, el león en Margot Moles y en María Andresa Casamayor, que son españolas, pues refiere al escudo de Zaragoza, al escudo de España, ¿no? En otros casos, pues refieren a otros, o sea, representan otras cosas desde mi punto de vista, que bueno, ya los lectores van a cargar de otros símbolos y quieren les van a dar otras lecturas. Exacto. Entonces, pues sí, como que con cada una, pues yo contaba o sea, yo iba partiendo de los textos de cúmulo de Tesla, ¿no? Y a partir de ellos empezaba como a realizar el boceto, pero pues también busqué como información, entrevistas, o sea, para poder como resolverlo gráficamente, pues fotografías, pinturas, entrevistas, películas, o sea, como para poder ir como alimentando las imágenes y también a través de las imágenes poder dar, pues complementar y sumar la información también que se está dando en el texto. Así es, incluso ahorita que también estás mencionando esto, veo que hay elementos que a lo mejor ahora entiendo, ¿no? Pues o te los imaginaste o fue la apropiación que estás haciendo tú misma de la historia de esta mujer, ¿no? Por ejemplo. Hay una que a mí me encantó, que es la de Gabriela Mistral. La verdad es que es de las que a mí, bueno, como que la veo y me quedo, o sea, es como una imagen viva, con movimiento, o sea, tiene una antorcha, no sé si la están viendo ahorita. Entonces, esta, por ejemplo, bueno, es de mis favoritas porque creo que ilustra perfectamente, ¿no? A ella, con esto rodeada de niños, con esta llama que no sé si qué sería, llamar al conocimiento, esto, como esta mujer, ¿no? Incansable por que los demás descubrieran algo más que simplemente lo que tenemos en la cuestión cotidiana. Y ahí también creo que hace sentido con lo que mencionaba hace rato Antígona, o sea, tienen ya las mujeres, tienen ya también este índice circular y estas burbujas que adicional están seleccionando ustedes o están más bien agrupando por temas, ¿no? Si es activismo, si es educación, si es teatro, si son las artes. Y ahí, no sé, ¿qué más, Antígona, habría que decir? Porque pues yo veo ese listado y habrá mujeres que a lo mejor, como lo ponen también en estas líneas de colores, entran en varias categorías o entran en varias temáticas. Y ahí también, pues es incluso conocer otros datos que quizás no eran tan generosos o tan públicos de ciertas mujeres. ¿Quieres también platicar sobre esto?
Sí, bueno, hay una cosa que me parece importante resaltar y es que tenemos dos colectivos de mujeres, ¿no? Porque son estos grupos de mujeres en donde no hubo una en particular que resaltara, ¿no? Que tengamos el nombre en la historia, pero que su trabajo en conjunto fue tan relevante que tiene productos que fueron fundamentales para su época, ¿no? Los dos casos de colectivos que incluimos, uno fueron las impresoras de libros que durante 2 siglos, aquí en lo que en ese entonces era la Nueva España y ahora pues es el territorio mexicano, trabajaron en todos los procesos de lo que es editar un libro, desde revisarlo, desde, claro, armar la imprenta como se utilizaba en ese entonces con las planchas, con, ¿no? Todas estas cosas que requiere un libro desde su inicio hasta el final, hasta venderlo. Hubo grupos de mujeres completitos que estuvieron encargadas de los talleres de impresión, ¿no? Entonces, fue una actividad muy importante porque durante mucho tiempo los libros eran un canal de comunicación muy relevante, ¿no? Ya sin radio, ¿no? Sin celulares, sin Twitter, sin teléfono, etcétera. Pues este era nuestro canal, era el canal de comunicación y las mujeres durante 2 siglos en México estuvieron interviniendo en eso. Entonces le dedicamos una biografía al colectivo de impresoras de libros y otra biografía al colectivo de las cocineras peruanas que generaron la gastronomía peruana que hoy en día es un patrimonio, se llama patrimonio, ay, se me fue la palabra ahorita, ¿no? Cuando es un patrimonio de la humanidad que no puedes tocar, ¿no? Ese tipo de patrimonio intangible de la humanidad. Intangible, ajá. Gracias. Entonces, y fue creado en los conventos, ¿no? Con la intervención de mujeres que eran de clase alta y mujeres indígenas que trabajaban todas juntas y iban creando, iban poniendo cada una desde su creatividad, desde su conocimiento de plantas, ¿no? Formas de cocinar, etcétera, hasta crear esta cosa que hoy conocemos que es la gastronomía peruana, que es una cosa fantástica, ¿no? Entonces, esta es otra dimensión, ¿no? que tiene el libro, que no es solamente estos nombres, sino también decir el trabajo comunitario también es importante, también transforma, también es relevante, ¿no? O sea, lo que hacemos entre todas, lo que vamos construyendo en comunidad, también es algo que perdura y que es relevante y no solamente lo que hace una sola mujer, ¿no? Entonces, pues yo, bueno, esperaría que este descubrimiento también les guste tanto como nos gustó a nosotros escribirlo y darle relevancia en estos libros. Por supuesto, oye, están las mujeres impresoras también. O sea, que también dices, wow, o sea, no es nada más las mujeres, sino también que hay una profesión que se hacía desde hace mucho tiempo. Y eso, pues para los que nos gusta todo el tema de la industria editorial, pues también se vuelve muy interesante. O sea, la intervención también de las mujeres en este tipo de actividades. Ahora, yo tengo una duda con Atenea, porque yo no sé si ella cuando está haciendo ilustración, y porque además hace rato nos dio un dato que sí es egresada de la Universidad de Veracruzana, esta parte de licenciatura en artes plásticas, y es pintora, o sea, por lo tanto, yo no sé si haces realmente, o sea, tienes un bastidor y haces cada lienzo, ¿cómo trabajas? Porque cada ilustración pues se ve así con este tema de pincelazos, ¿no? Entonces cuéntanos, porque esta parte también que está en tus ilustraciones es preciosa en esta publicación. Para estas imágenes trabajé sobre papel, es pintura acrílica con colores de madera. Trabajé sobre papel para estas imágenes, pero pues trabajo como en diversos soportes y materiales. Puedo trabajar en cualquier soporte o material. Pero tienes algún, o sea, sí dices, bueno, en papel, voy a mostrar el que hace alusión a Antígona sobre las cocineras, no de los conventos peruanas. O sea, trabajas ahí y luego lo conviertes simplemente que se escanea y ya se pone en el libro, o bueno, porque ve nada más qué preciosidad. Sí, en ese caso el proceso fue, yo realicé la imagen, la ilustración y se fotografiaron. Aquí se fotografiaron para poder hacer registro, porque el escáner se avienta mucha luz, entonces tal vez algunos detalles no iban a poderse observar bien, que en la fotografía sí se pueden registrar. Excelente.
Me gustaría, porque estamos como más o menos a 10 minutitos por ahí de estar dando cierre a esta entrevista, pero sigue platicando. Antigua, ya nos has dicho sobre la investigación, ya nos has dicho un poco también esta temática, esta relación que hay a partir de que tener como centro a Sor Juana, pero también veo que hay, tenemos por un lado la biografía y abajo como el dato ya de que estudió, cuestiones profesionales. Este tipo de decisiones es a propósito de dar a conocer como ¿qué sería? Como este resumen que podría decir, esta es de la parte como profesional y todo lo que hizo en su carrera académica. Y por otro lado, es presentar, porque incluso está en una tipografía más grande y con un color que, bueno, se destaca. O sea, por ejemplo, puedo tener un blanco donde resalta más sobre un negro y el otro es que, o sea, esto que acabo de mencionar cuando nos hablan de qué profesión y cuestiones ya del campo, pues que está más a lo que estudiaron, está reducido. Entonces, este tipo de decisiones, ¿cómo se tomaron? Y también por qué resaltar lo anterior. Has mencionado algunas cosas, pero esto llama mucho la atención también. Sí, pues esa fue una decisión que sugerida por nuestra editora, que les digo que, bueno, la verdad es que aunque el nombre de Maya no está como autora, pero de alguna manera ella tenía como una visión muy, muy clara de lo que se esperaba del libro, ¿no? Entonces, pues ella sugirió que empezáramos con estos cuadros, ¿no? de la vida de las mujeres, pero entonces había como datos que decíamos, bueno, es que es relevante, ¿no? O sea, nos parece que sí, el cuadro está muy bien, el cuadro la muestra, pero de pronto entonces está la obra, están, por ejemplo, estábamos con frases, ¿no? De pronto decíamos, bueno, ¿qué tal si de todas elegimos una frase, pero entonces no había de todas, porque de repente pues tenemos, les digo, Fátima de Madrid, que decían que ni siquiera existió, ¿no? Entonces, Existió, sí. y entonces encontrar una frase de ella era todavía más complicado. Y entonces nos topamos con que poner una frase de ellas era, en algunas ocasiones sí era posible, y lo hicimos, pero en otras no. Entonces, ahí fue, digamos que fue como el resultado de la investigación de que había tanto que decir de estas mujeres. Que dijimos, bueno, una parte la vamos a poner en este cuadro que nos muestre, ¿no? Como esta fotografía que nos muestra un momento de su vida, pero luego vamos a poner algunas de las otras cosas que investigamos que nos parecen relevantes. Digo, porque al final, ¿qué es lo que nos pareció relevante? Pues eso sí fue una decisión un poco pues, del grupo, ¿no? De discutir y decir, bueno, esto, nos gusta esto, ¿no? Y también reducirlo, pues, al espacio que nos dijo, ¿no? La editora, bueno, claro. Ustedes tienen tantas líneas, ¿no? Sí. Entonces, elijan, porque tienen tantas palabras para decir lo que quieren decir. Y entonces a partir de eso comenzamos a elegir, pero es un poco un subproducto de toda la investigación que hicimos y que nos dimos cuenta que nos hacía falta decir algunas cosas en otro tono diferente y nos dijeron, bueno, ok, entonces pongamos un recuadrito y pongamos ahí pues algo más acerca de estas mujeres, ¿no? Que serían como los datos generales, ¿no? Que siempre das de cualquier persona, incluso cuando te presentan, ¿no? Que vas a un foro y demás, así es como, así los sentí los textos. Hay un par de mujeres que también en tema de ilustración son preciosas, todas son preciosas, pero como pues ya saben, la percepción tiene que ver con qué relación tienes con la mujer y la historia. Y bueno, aquí yo veo a Elena Garro y me encanta, y veo a Silvia Pinal también. Elena Garro la voy a poner porque hiciste como esa Elena antes, ¿no? Madura y posterior. ¿Quieres platicar también sobre esta? Ajá, sí, bueno, a un gusto personal, que le da mucho, que da tono a muchas de las imágenes que hago es en la mitología, en particular mitología griega. Y cuando leí, bueno, vi una película para trabajar en la ilustración de Elena Garro, vi una película sobre ella, que es una serie de entrevistas que le hicieron sus últimos años en México, cuando vivía en Cuernavaca. Entonces, cuando platicaba, refiere mucho a su infancia, como a diferentes momentos de su vida, y también como que pues en su obra también está muy presente el tema del tiempo y cómo lo manipula, ¿no? Cómo lo cruza, y también como escritora me parece que pues tiene este poder creador de crear vida y cortarla. Entonces, como que de repente me imaginaba a Elena Garro
para esta imagen, para esta ilustración, como estas, les llaman las parcas en la mitología latina, que tenían que eran tres, ¿no? Eran tres y que una creaba el hilo, otra le daba como cierta longitud y había una tercera que lo cortaba. Y bueno, y otros elementos porque pues, le gustaban mucho los gatitos y está hablando y aparecen por ahí los gatos como relacionándose con ella y bueno, el charpe que está ahí es porque dice que hay una línea en donde del texto que menciona cuando era niña y que era muy traviesa, entonces usaba el charpe y como que aventaba piedras. Le decían, se me fue, ¿cómo era? Güera condenada, güera condenada, le decían, ¿no? Porque era muy traviesa y usaba el charpe para aventar piedras, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Como que quería yo que estuviera presente también esos aspectos como pues de su personalidad, ¿no? Y que perduraron pues como toda su vida, ¿no? Como esta... Y esta es preciosa también, Silvia Pinal. Sí, bueno, a mí me gusta mucho y me divierto mucho haciendo apropiación de imágenes y en esta me pareció muy pertinente hacer una apropiación de una pintura de Botticelli, que es El nacimiento de Venus. Pues en el caso de Silvia Pinal siento que, bueno, ha sido una gran actriz, ¿no? Muy importante en el cine mexicano y en la televisión mexicana y española también. Pero también me parece que es una mujer que pues también tiene una gran belleza, una Venus de la época del cine mexicano, entonces un poco quería como, pues eso, representar eso, ¿no? Y bueno, poner estos aspectos que señalan pues a su profesión, que es el cine. Estos personajes que en la pintura de Botticelli pues, son la primavera o las personificaciones de vientos que rodean al nacimiento de Venus, pero aquí pues son como personajes que están cargando la cámara y el micrófono y rodeando pues, a Silvia Pinal. Creo que, o sea, bueno, si alguien me pregunta, oye, ¿por qué adentrarse a mis pies tienen raíz? Historias del mundo en habla hispana de estas mujeres. Bueno, creo que vale la pena por la elección que hicieron, por esta curaduría de las mujeres, ese trabajo también de investigación que hay detrás. Decía Antígona, no un libro más de mujeres, sino es un texto. No vamos a encontrar a las mujeres que siempre se están también como promocionando, por llamarle de una forma, sino mujeres que las que sí son conocidas, vamos a ver detalles que esto que mencionaba ahorita tenía de todos estos elementos, también te dan otras lecturas a cada una de estas mujeres. Y por supuesto, estas relaciones que también se hacen, esto que mencionábamos de estos colectivos, ¿no? De hablar de esas mujeres en ciertas, bueno, las que cocinaban en los conventos y que incluso en nuestro país, recordarán ustedes que, bueno, de ciertas también congregaciones y actividad conventual, pues salen recetas, ¿no? Está también gastronomía, no se hablo de Puebla específicamente, si pensamos en este delicioso mole y demás. Entonces, yo creo que vale mucho la pena. Para nosotros siempre es muy grato platicar con proyectos editoriales, pero sobre todo con las personas que están detrás y personas que ya vimos, ¿no? Tanto Antígona como Ateneo, bueno, pues tienen una profesión real de estar haciendo que las personas se adentren a otras historias, se adentren también a otro tipo, ¿cómo le podemos llamar? Otro tipo de cultura que puede también generarse en las nuevas generaciones, creo que puede ser de interés de todos y quizás también los que tenemos alumnos y damos clases, también tratar de adentrar desde otro tipo de estrategias, ¿no? Algunos hacemos como las lecturas clásicas y demás, pero esto de pronto, como es breve y demás, pues se puede antojar y de aquí ya te saltas y entonces te vas quizás a estos ejercicios que mencionaba también Atenea, bueno, pues vámonos entonces al documental o a la película que exista de esta mujer, o vámonos a otras biografías a más detalle, pero la idea es que sea como ese inicio, ¿no? Ese inicio que te atrapa y digas, bueno, conozcamos aquí a todas estas mujeres que fueron elegidas y luego nos vayamos a conocer sus historias a detalles. Ha sido un gran placer esta tarde estar con ustedes, les agradecemos mucho, tanto Antígona Segura como Atenea Castillo que hayan estado esta tarde en Charlas con Café.
Esperamos que si hay un segundo tomo y demás, bueno, pues que también estén platicando con nosotros, ¿no? Antígona dice que ojalá, ojalá. Sí, nosotras ya tenemos lista, ya tenemos ¿Ah, post-its sí? en la pared de una de las colegas que está. Ok. Entonces, pues sí, el cúmulo de Tesla está muy, muy preparado para. Bueno, qué interesante que ya tengan ese proyecto. Pues vamos a estar pendientes y si quieren, bueno, pues bienvenidas y si se da, pues acá los esperamos. Gracias. Muchas Gracias a ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bien, pues les agradecemos mucho que nos hayan hoy visto, seguido y les recordamos que estamos todos los jueves en punto de las 13 horas a través del 1670 en AM y también a través de Facebook y a través de YouTube. Muchas gracias. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes.